Queridos estudiantes, bienvenidos a la segunda parte de la vida de Jesús. Vamos a continuar el recorrido desde el mar de Tiberíades, vamos a ir hacia la tumba de Lázaro, vamos a visitar Jerusalén, vamos a estar con Jesús en todos los pasos de su muerte y su resurrección. Esta lección es muy importante de testimonio que la arqueología ha traído a la luz y nos descubre al Jesús genuino, auténtico, al Hijo de Dios. Y vamos a ir a ver esto en la arqueología bíblica. Estamos en Tiberíades. La ciudad de Tiberíades, junto al mar de Galilea, en el año 18 después de Cristo, Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, construyó una nueva ciudad sobre las orillas del mar de Galilea, a unos 200 metros bajo el nivel del mar. La llamó Tiberíades, en honor al emperador Tiberio. A lo largo de los años, Tiberíades se convirtió en el centro de actividades culturales y espirituales del pueblo judío. Aquí se reunió el Sanedrín en varias ocasiones. Rabinos y sabios estudiosos moraron en ella. La Mishnah y el Talmud fueron completados aquí. Desde la antigüedad se la conoce también por sus famosos manantiales termales curativos de aguas minerales. Nos dice la palabra de Dios que entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. Mateo 8:23. Hoy se puede hacer un recorrido por el mar de Galilea, desde Tiberíades hasta Capernaum. Dice la palabra de Dios, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo 8, 24 y 25. Aquí estoy en uno de mis viajes como guía para la Sociedad Bíblica de España y les estoy explicando a los turistas el texto que acabo de leer. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Mateo 8:26. En esta foto del año 86, en este día la mar estaba muy agitada. Los barcos no pudieron salir a pescar. A veces han tenido tormentas y tempestades donde las aguas han alcanzado hasta 5 metros de altura. Así que lo que nos cuenta la Biblia nos enseña realmente que lo que dice la Biblia es realidad. Todas estas cosas que ocurrieron en el mar de Galilea, de que la barca se iba a hundir, de que las aguas han llegado a tocar la ciudad, hoy en día se pueden comprobar, porque de tanto en tanto el aire, el viento que pasa en el mar de Galilea, eleva las olas a más de 5 metros de altura. La señal nos indica que estamos llegando al pueblo de Naín. ¿Qué es lo que aconteció en Naín? Nos dice la palabra de Dios en Lucas 7:11 que después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con él mucha de la gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Lucas 7, 12 al 15. Este pueblecito de Naín, posiblemente el grupo de personas salía de esta ciudad para ir a enterrar a este joven. Sin embargo, el Señor, estando allí, pudo levantarlo de los muertos. La señal nos indica que estamos cerca de Corazín. Aquí el Señor maldijo la ciudad. Fijaros que
en estas ruinas de la sinagoga de Corazín, que pertenecen a una construcción del siglo III. Corazín fue una de las ciudades que Jesús había denunciado por haberle rechazado. Nos dice el evangelista Mateo en el capítulo 11, versículo 21. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Aquí tenemos las ruinas de esta antigua ciudad de Corazín. Al fondo está el monte Tabor, el monte conocido por el monte de la Transfiguración. Nos dice Mateo 17, 1, 2, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17, versículos 1 y 2. Este es el monte Tabor, conocido como el monte de la Transfiguración. Ahora me encuentro arriba del monte. Dice la palabra de Dios, y aquí le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17, 3 al 5. En la cima del monte, en un día muy desapacible, de enero de 1986. Al fondo podéis ver el valle de Jezreel, el valle del Jordán. Fijaros, ahora nos encontramos muy cerca de el mesón del buen samaritano. Esas son las ruinas que nos han llegado. Nos dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lucas 10, 30 al 34. Primero, leyendo el texto, parece que la historia fue real. Y segundo, aquí están los restos del mesón en el camino a Jericó. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Mateo 14, 14. Tadga es una palabra árabe, mal traducida del nombre griego del lugar llamado Heptapegón, 7 manantiales. Es el lugar que tradicionalmente se asocia con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Está ubicado en un estrecho y fértil valle en la costa norte del mar de Galilea, bañado por varios manantiales. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Mateo 14, 16. La primera construcción en Tadga fue una pequeña capilla de 18 metros por 9,60 del siglo IV después de Cristo. Solo se ha excavado una parte de sus cimientos. Este es posiblemente el santuario que fuera descrito por la peregrina Egeria a finales del siglo IV. Cerca de aquí hay 7 manantiales que proveen agua en abundancia. En este fecundo vergel, Jesús alimentó a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces.
Dice la palabra de Dios, y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traedlos acá. Mateo 14, 17 y 18. La piedra sobre la cual Jesús colocó los panes se ha convertido en un altar. Los numerosos peregrinos que visitan el lugar se llevan trozos de esta piedra como cura para sus males. Entonces mandó a la gente que se recostase sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto fue uno de los milagros más espectaculares en la vida de Jesús. Mateo nos lo cuenta en su capítulo 14, versículos del 19 al 21. Durante el siglo V se construyó allí un gran monasterio y una iglesia decorada con exquisitos pisos de mosaicos. Aquí podemos ver los originales mosaicos de aquella iglesia que al redescubrirla la arqueología los ha sacado a la luz y los ha puesto precisamente en el nuevo monasterio. El monasterio y la iglesia en Tanga fueron destruidos en el siglo VII, probablemente durante la conquista árabe del país, y sepultados bajo una espesa capa de cieno y piedras. En 1980, después de las excavaciones, la iglesia fue restaurada a su estilo bizantino, incorporando en ella parte de los mosaicos originales. Aquí estoy conversando con uno de los monjes de la orden de los benedictinos, que son los que cuidan el lugar. Nos encontramos ante un lugar impresionante, la tumba de Lázaro. Jesús, dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. La tumba de Lázaro la podemos hoy visitar en Betania. Nos dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Este texto lo encontramos en Juan 11, versículos 41 y 43. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Juan 11, 44. Este hecho fue muy impresionante, porque muchos creyeron en Jesús. Jesús tenía el poder sobre la muerte. Y aquí vemos las escaleras que conducen a la salida de la tumba. Dice la palabra de Dios que Jesús, entrando en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Lucas 19, versículos del 1 al 4. Aquí podemos ver, aunque la imagen no es muy clara, porque la foto está tomada desde dentro de un autocar, pero podemos ver el árbol sicómoro. Todavía hoy hay varios de árboles de estos por todo Jericó. Pero podéis comprobar que el árbol es frondoso, es alto, y que Zaqueo tuvo que subirse arriba del árbol para poder hablar con Jesús.
Nos dice la palabra de Dios que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo 21, 1 al 5. Un pollino es un borriquito pequeño. Y aquí vemos uno de esos pollinos en Israel. Posiblemente uno de estos utilizó Jesús para entrar en Jerusalén. No entró con un caballo blanco, no entró con grandiosidad, sino, como nos dice aquí, humilde, manso, sentado sobre un borrico pequeño. A lo lejos, la ciudad de Jerusalén. Esta panorámica de Jerusalén está realizada desde el Monte de los Olivos. Jerusalén se encuentra a 70 kilómetros al este del mar Mediterráneo. Está ubicada en la altura de una colina, rodeada por los valles Quindrón, Cedrón e Himnón. Está dividida en 2 partes, la ciudad vieja y la nueva Jerusalén. La ciudad vieja cuenta con sus murallas y sus 4 barrios, el armenio, el judío, el cristiano y el musulmán. El rey David, después de conquistar la ciudad de manos de los jebuseos, la amuralló y la llamó la ciudad de David. Excavaciones en la antigua ciudad de David, a la derecha, enfrente, podemos ver estas excavaciones. A la derecha, la plaza del templo. Más a la derecha se encuentra la mezquita de Omar, y a la izquierda el valle de Hinón, y a la derecha el valle de Cedrón. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Lucas 13:34. ¿Cuántas veces oró el Señor por Jerusalén para que se acercaran a Dios, pero no quisieron? Aquí podemos ver que cómo el camino, parece ser que Jesús bajó con este borriquito y por la puerta aquella que está enfrente de la muralla de Jerusalén, que está ahora cerrada, es por donde entró el Señor Jesús. A la izquierda asoma lo que es la cúpula de la mezquita de Omar. Y los milenialistas dicen que Jesús entrará en Jerusalén por esta puerta cuando Él regrese para reinar 1000 años. Aquí tenemos la mezquita de Omar o cúpula de la roca. Es un santuario musulmán construido en el siglo VII y que ocupa el área del templo, según estaba en la época del Nuevo Testamento. Está localizada en el monte Moria. Este área es importante y está relacionada de una manera directa con la vida del patriarca Abraham. Qué interesante que en el lugar que hoy ocupa la cúpula de la roca se encontraba el templo de Salomón. Naturalmente, ¿cómo podemos imaginar el odio que puede haber en los judíos de esta situación? Fijaros que ahora aquí tenemos, antes de llegar a la mezquita, una rueda de fuente y nos vamos a acercar ahí. Fijaros que hay unos grifos para el agua, unas llaves de agua y unos asientos. Antes de entrar en la mezquita, uno tiene que quitarse los zapatos y lavarse los pies. Esta es la fuente para lavarse los pies. Podemos ahí ver las llaves y los asientos para que cada uno pueda dejar los zapatos fuera, lavarse los pies para entrar dentro de la mezquita. Fue en este lugar donde se probó la fe de Abraham con el sacrificio de Isaac. Salomón construyó aquí su famoso templo. Este sería destruido por los babilónicos hacia el 586. El segundo templo se construyó en el mismo lugar
Era el templo en los días de Jesús, pero fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Después que los árabes conquistaron Jerusalén en el año 638 de nuestra era, construyeron esta mezquita a finales del siglo VII. De acuerdo con una tradición musulmana, el profeta Mahoma ascendió desde este lugar a los cielos. Esta mezquita de Omar es el tercer sitio sagrado en importancia para el Islam. Construida por el califa Abdul Makil Marwa de la dinastía Omaya, la mezquita está erigida sobre el monte Moria. Originalmente esta cúpula era de bronce, pero hace unos años un jefe árabe la mandó cambiar y ahora es de oro puro. Fijaros precisamente en esa cúpula, porque ahora ellos se gastaron mucho dinero para cambiarla del bronce al oro. Ahora diréis, ¿qué hay dentro de la mezquita? ¿Qué es lo que guardan como un tesoro dentro de esa mezquita? ¿Por qué tanto apego a la mezquita? Bueno, pues dentro de la mezquita hay solamente esto, una roca. Toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. Según la tradición musulmana, Abraham construyó el altar para el sacrificio de Isaac sobre esta roca, que se encuentra dentro de la mezquita. Es lo único que hay dentro. También se considera que esta roca pertenecía a las bases del templo. Es decir, que lo que ellos tienen aquí dentro de esta mezquita es la roca enorme, que no se puede ni tocar, está rodeada de un círculo de madera, pero sí se puede ver la roca enorme donde, según la tradición, Abraham ofreció aquí a su hijo. Enfrente de esa mezquita está la mezquita de Aisha. Dentro del perímetro del templo se encuentra esta otra mezquita de menor importancia, llamada mezquita de Aisha, que data del siglo VII. Si bien es la mayor mezquita de Jerusalén, construida también por el califa Abdul Malik y reconstruida por el califa al-Dahir. Nos dice la palabra de Dios que Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Mateo 21:12. Posiblemente los cambistas se encontraban en el atrio de los gentiles, la primera zona al atravesar la puerta. Salomón construyó el templo en el siglo VIII a.C. y después de su muerte, cuando se dividió el reino, Jerusalén fue la capital del sur de Judá. El fastuoso templo fue destruido por Nabucodonosor en el 587 al 586 a.C. y reemplazado por uno nuevo. En el año 70, una vez más, el templo es completamente destruido por el poder romano, con excepción del muro occidental. Si nos fijamos, esta es una maqueta, pero podemos ver la esplendor que podía tener el templo. En el lugar que ocupaba el templo se encuentra hoy día la mezquita de Omar. A la izquierda está también la mezquita de Aqsa. Pero uno de los lugares más importantes ahora para los judíos es el llamado Muro de las Lamentaciones. Esta muralla es una construcción herodiana y fue en parte la muralla oeste que rodeó el campo del templo en los tiempos del Nuevo Testamento. Es decir, que el muro que nosotros podemos ver aquí a la derecha es el muro que sostiene las tierras. En la parte de arriba, a la derecha, está lo que es el perímetro del templo. Encima de este muro se construyó el templo. Entonces, lo que queda son estas paredes que sostenían al templo, es decir, la base de las tierras para construcción del templo. Y estos muros pues se han convertido en lugar de oración.
podemos ver lo que es el muro, podemos ver arriba, un poquito a la derecha, la cúpula de Omar, de esta mezquita de Omar, y ahí estaría el templo. Y esos son los muros que sostenían esa tierra. Como es el único edificio relacionado con el templo que ha sobrevivido, es especialmente sagrado para los judíos y se llama el Muro de las Lamentaciones, porque los judíos vienen aquí a orar y lamentarse del destino de su nación. Podemos observar a la derecha que sobresale la cúpula de la mezquita de Omar, y ahí precisamente se encontraba el templo. Si os dais cuenta, el Muro de las Lamentaciones está dividido en dos partes. En la parte derecha es para que entren a orar las mujeres, en la parte izquierda van a entrar los hombres. Nos acercamos al muro y vemos aquí unos judíos cómo están orando. Si os dais cuenta, entre las rendijas de los muros hay unos papelitos que son de personas que han llevado ahí su oración y la han querido meter dentro de la piedra. Cuando la parte de Jerusalén antigua era parte de Jordania, los judíos tenían prohibido acercarse al muro de las Lamentaciones. Ahora, después de la Guerra de los 6 días, en 1967, Jerusalén pasó a ser capital de Israel y demolieron los edificios alrededor del muro para recrear un espacio en torno al mismo. Y ahora podemos ver ya los judíos orando en este lugar. Si fuésemos hacia la izquierda, nos encontraríamos con esta parte, que es la entrada a una biblioteca. Aquí los judíos ortodoxos, como veis, estos que llevan el uniforme, llevan su gorro y llevan su barba con los rizos, pues están continuamente orando y yendo a consultar libros a este lugar. Aquí podemos ver a judíos y a gentiles orando en este lugar. Fijaros cómo son los muros de granito y lo grande que son para poder sostener lo que sería el templo. Vamos a ver ahora una panorámica desde el Monte de los Olivos de la Jerusalén actual, iluminada. Una vista impresionante de lo que es hoy Jerusalén. Esta inscripción en piedra, encontrada en 1870, estuvo situada en el templo y dice así: no dejes a ningún gentil entrar por dentro de la barrera que rodea el santuario y el porche, y si alguno lo traspasare, él mismo tendrá la culpa de su muerte. Con esto recordamos la reacción de los judíos para con Pablo, cuando pensaron que había introducido gentiles en el templo. Un dato que nos señala Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 28. El maestro te dice: ¿dónde está el aposento alto donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Lucas 22, 11 y 12. María, la madre de Juan Marcos, vivió aquí. La tradición mantiene con firmeza que aquí tuvo lugar la última cena de Jesús con los apóstoles. También fue aquí donde el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Y aquí también estaban los discípulos cuando Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel. Una de las cosas que nos llama la atención en Mateo, capítulo 23, versículo 1 y 2, es lo que dice Jesús. Dice la palabra de Dios: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Qué interesante. Cuando él estaba hablando de la cátedra de Moisés, hasta que no se hizo este descubrimiento, se pensaba que Jesús estaba hablando alegóricamente. Sin embargo, después de encontrarse esta cátedra, este sillón de piedra, ahora sabemos que Jesús hablaba literalmente. Porque cuando Jesús habló de la cátedra de Moisés, no estaba usando un lenguaje figurativo.
había un asiento de preeminencia en las sinagogas para el uso del rabino, que se conocía como la cátedra de Moisés. Este que vemos, esta cátedra, fue encontrada en las ruinas de la sinagoga de Corazín. La inscripción debajo nos habla de la persona que donó el dinero para la construcción de la sinagoga. Nos acercamos al huerto de Getsemaní. Dice la palabra de Dios en Mateo 26:30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Esta fachada corresponde a lo que hoy día se presenta como el lugar en donde fue apresado Jesús por la guardia del Sanedrín y donde Jesús oró al Padre, Juan 17, por sus discípulos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Mateo 26:36. Getsemaní significa prensa de aceite, puesto que había varias en ese lugar. Junto a estos olivos milenarios, Jesús pasó sus momentos más dramáticos. Estos son los olivos, de aquí salen las aceitunas, las olivas, que dan el aceite de oliva. Y aquí, en estos olivos milenarios, porque tienen más de 2000 años, dice Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El huerto de Getsemaní está frente a Jerusalén y cercano al torrente de Cedrón. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Hoy los científicos han comprobado que una persona bajo una angustia en extremo puede llegar a sudar sangre. Y esto ha sido comprobado científicamente. Es decir, que la Biblia continúa teniendo razón. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras aún él hablaba esto, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Lucas 22, 45 y 47. La palabra de Dios en Juan 19:13 nos dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gábata. Las excavaciones hechas en el siglo XX, cerca del área del templo, descubrieron el patio pavimentado en piedra. Los arqueólogos creen que se trata del enlosado de Juan 19. Enlosado porque está enlosado con losas, con piedra. Y él, nos dice la palabra de Dios, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Si apreciamos el lugar que tradicionalmente se le conoce donde crucificaron a Jesús, porque está en el camino que venía de oriente hacia occidente, y naturalmente crucificaban a las personas en el monte, arriba de este montículo, para que cuando pasaba la gente viera a los crucificados y tuviera temor. Como un ejemplo, si os fijáis en la roca, aunque ha sido deteriorada por muchos años, todavía se puede ver excavado en la roca como una calavera. Por eso se le llamaba el monte de la calavera. Fijaros, ahora ahí el pronunciamiento se ve mejor, hay otras diapositivas que lo podemos ver. Si nos fijamos, podemos observar que la hendidura en la roca tiene forma de calavera. Al parecer era mucho más pronunciada hace 2000 años. Por tanto, el paso del tiempo y la erosión de la montaña han perdido el impacto, pero aún así se puede distinguir perfectamente la calavera. Aquí quizá mejor, en la parte derecha, las dos hendiduras de los ojos, la nariz en el centro, la boca debajo. Y arriba, el lugar donde crucificaron. Dice Juan 19:18, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. En este montículo crucificaron a Jesús. Es muy interesante que podemos ver aquí el esqueleto, parte del esqueleto de un hombre crucificado.
Un osario del primer siglo contiene los huesos de un hombre que fue crucificado. Podemos observar que los clavos eran incrustados no en la mano, sino en los huesos de la muñeca. Esta es la única evidencia de crucifixión que tenemos al día de hoy. Si una persona le clavaran el clavo en la mano, en el centro, se iba a desgarrar. Por lo tanto, le clavaban en la muñeca y así podía sostenerse mejor. Un crucificado podía durar varios días sin morir. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Juan 19, 41 y 42. Este sepulcro del primer siglo, descubierto por un inglés, se cree que es el lugar donde Jesús fue puesto. Se encuentra muy cerca del Gólgota. Aquí también, en el huerto, se encuentra esta presa de uva, que fue descubierta recientemente en el jardín cercano al sepulcro. Podemos ver la entrada a la tumba y podemos ver dentro de la tumba una valla metálica ha sido colocada para impedir que en el lugar que posiblemente pusieron el cuerpo de Jesús pueda ser de alguna forma saqueado, como en otros lugares que se han llevado las piedras de esos lugares sagrados. Dentro está esta verja. En esta vista podemos ver el lugar amplio donde pondrían al cuerpo de Jesús. Y aquí tenemos una tumba del primer siglo. Esta es la tumba familiar de Herodes el Grande. Esta tumba tiene una antigüedad de 2000 años y ha sido preservada tal como se la encontró. Es de un estilo parecido a la de Jesús. Si nos fijamos, a la izquierda hay una gran piedra redonda que lleva un carril y naturalmente se corre la piedra y cierra la tumba. Aquí está abierta para que se pueda ver la entrada de la puerta y cómo luego corrían la piedra. Aquí podemos ver también en la tumba de Jesús ese carril, ese pequeño espacio donde la piedra redonda rodaba y taponaba la entrada a la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo 27, 62 al 66. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Juan 21. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mateo 24, 4 y 5. El letrero que tenemos ahí delante indica en inglés, en hebreo y en griego el texto de Juan 19, 41 al 44. No está aquí, sino que ha resucitado. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Lucas 24, 6, 9 y 10. Uno de los descubrimientos más interesantes es este decreto romano. Esta tabla de mármol fue descubierta en Nazaret en 1878. Ahora se encuentra en el Museo Louvre de París. En 1930, alguien pensó que podía tener relación con la muerte de Jesús. Se trata de un decreto dado por el emperador Claudio
allá por el año 50 después de Cristo, en el cual se intenta acabar con la predicación sobre la resurrección, haciendo parecer que el cuerpo de Jesús había sido robado. El decreto de Nazaret dice esto: es mi voluntad que tumbas y sepulcros se dejen sin molestar a la perpetuidad, para quienes han sido hechas por sus familiares. Si alguien informa que se abrió, derrumbó o se extrajo y con mala intención se trasladó a otro lugar para agraviarlo y desplazó los precintos y las piedras, contra tal persona ordeno se haga juicio. Queda terminantemente prohibido que cualquier persona moleste a los muertos. En caso de controversia, deseo que el culpable sea sentenciado a castigo capital por causa de violación de sepulcro. Para el que violaba una tumba era la muerte. Hoy en día los judíos ya no entierran a sus seres queridos de aquella manera. Hoy los entierran en el suelo y encima colocan una lápida en alto. Esto es el cementerio que hay enfrente de Jerusalén, el cementerio judío. Hoy las lápidas tienen un doble propósito. Si os fijáis en las piedrecitas que hay encima de cada una de estas lápidas, el muerto no está dentro de ellas, sino debajo, en la tierra. Esto es como un monumento. Y aquí, encima de cada uno de ellos, se puede ver cómo hay varias piedras. Estas piedras indican las amistades, las personas que querían al muerto. Contra más piedrecitas, pues tenía más amigos. El que tiene menos es que tiene menos amigos. Así que hoy los familiares y los amigos colocan encima de estos pequeños monumentos las piedras. También, como veis, se puede colocar una luz, pero no es que los judíos ni adoren a los muertos ni confíen en esa adoración, sino que las piedras están ahí simplemente como símbolo de amistad de sus seres queridos. Bien, y aquí terminamos la clase de la vida de Jesús. Espero que haya sido interesante como lo ha sido para mí.